Muchas gracias, secretario. Y ahora, para hacer el uso de réplica. La diputada Roxana Luna es. Roxana Luna, la que sigue. Roxana Luna. Para hacer uso de réplica es el diputado Juan Manuel Gastel, un buen rostro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí. Muy buenas tardes, señor presidente, señor secretario. Bienvenido usted sea a la Casa del Pueblo Mexicano, el Congreso de la Unión. Señor secretario, como ya lo hemos expresado, ha sido y es una gran preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el estado de la educación pública en nuestro país. Creemos que son muchos los compromisos, pero pensamos, vemos, nos enteramos que existe opacidad que está caracterizando a esos compromisos para obtener resultados óptimos, mucha opacidad. No tenemos claridad en los avances de la materia. El 26 de febrero, como usted lo sabe, del 2013, se publicó el decreto por el que se instituyen diversas disposiciones que obligan al Estado a garantizar la calidad de la educación obligatoria. Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional fuimos con el otro grupo parlamentario predominante aquí en el Congreso, juntos, a efecto de lograr una mejor educación para nuestro país. Y verá usted que nos la jugamos, pero nos la jugamos porque pensamos que hacemos las cosas bien. En esa reforma y en las leyes secundarias que la regulan se establece el concurso de la oposición, señor secretario, como el único mecanismo que aseguraría el ingreso al servicio docente. Desafortunadamente, consideramos que no se ha respetado a cabalidad, es decir, hallándose regulado legalmente el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, este mecanismo esté tan seriamente cuestionado por varios sectores de la sociedad, no solo la legalidad y la objetividad de los concursos, sino también la asignación de las plazas concursadas. Señor secretario, por otro lado, llama la atención la denuncia que en varios medios de comunicación se ha hecho acerca de la entrega por diversos gobiernos de más de 34,000 plazas de maestros, sin que para ello mediara mérito o concurso, como lo mandata la Constitución y la Ley General del Servicio Profesional Docente. No existe en nuestro país un orden jurídico que contenga un mandato de regularización de plazas docentes, aparte de aquellas con funciones de dirección. Por lo tanto, la regularización de plazas a las que aluden las autoridades educativas locales y federales no da más que lugar a incertidumbre, ilegitimidad y desconfianza. Y usted sabe que la confianza, que se traduce en la palabra, en el hacer bien las cosas, está en juego. Por otro lado, existen denuncias que señalan a los gobiernos de los estados que no pusieron todas sus plazas vacantes a concurso, como lo establece la misma Ley General del Servicio Profesional Docente. Señor secretario, los datos del Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas revelan que a septiembre de 2013 había 114,998 maestros jubilados, pero en las entidades solo se pusieron a concurso un número de plazas que corresponde un poco más del 20% de esa cantidad. En razón de los argumentos anteriores, le solicitamos responda a lo siguiente de manera muy comedida y respetuosa, lo solicitamos. Le pedimos nos explique por qué o sobre qué sustento jurídico se dio la basificación masiva de plazas que se ha llevado a cabo en las entidades federativas, con posterioridad a la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Explíquenos, por favor, a qué se debe la falta de consistencia entre los datos sobre maestros jubilados reportados por el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas y las plazas que se pusieron a concurso para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior los días 12, 13 y 19 de julio. Y por último y muy breve, no queremos dejar de pasar por alto la oportunidad para preguntarle acerca de la garantía de una educación gratuita para todos,
Por ello, nos gustaría que nos hablara sobre la efectividad de los mecanismos y de las estrategias que la Secretaría, a su digno cargo, ha llevado a cabo para vigilar que en ningún caso se impida o condicione el servicio educativo de los educandos al pago de cualquier contraprestación, tal como lo establece el artículo 6º de la Ley General de Educación. Anticipadas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Y ahora tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Con permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario. La Revolución Mexicana albergó un postulado precioso que daría al pueblo las bases de su desarrollo. Ese fue la educación. El presidente Lázaro Cárdenas del Río consolidó esta visión y anhelo, sentó las bases para la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936. El Instituto Politécnico Nacional fue concebido como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad. Contribuyó al proceso de industrialización del país y brindó alternativas educativas a todos los sectores sociales. A lo largo de sus 74 años de vida, el Instituto Politécnico Nacional han egresado miles de técnicos y profesionistas que han apuntalado el desarrollo pujante de nuestro país. La ingeniería, la medicina, la biología y muchos campos más han sido enriquecidos por las mujeres y los hombres que se han forjado en esta gran institución. Y es la única institución de educación superior con una gran historia y tradición que aún no goza de autonomía en el país. Las universidades con autonomía han dado extraordinarios resultados y es tiempo para que instancias colegiadas y plurales emerjan del propio Politécnico que resuelvan su vida interna en términos académicos y administrativos. Es necesario que como proyecto educativo el Instituto Politécnico Nacional quede al margen de los cambios sexenales. Sin embargo, este reconocimiento a las profesiones que en este instituto se imparten hace unos días estuvo a punto de ser disuelto al considerar a los egresados bajo una categoría de técnico superior, quitándole la categoría de ingeniero, arquitecto, químico o el equivalente al de un profesionista universitario. Este hecho, junto con otros más, dieron pie a la movilización de los estudiantes, como no sucedía desde 1968, lo que afortunadamente derivó en la destitución de la titular y cegar las intenciones de limitar la posibilidad de los estudiantes a un grado que rebasen el ser mano de obra profesional y barata para los intereses del modelo económico imperante impulsado por el gobierno. Derivado de los recientes acontecimientos en el Instituto Politécnico Nacional y a la luz del pliego petitorio expuesto por la comunidad estudiantil ante la autoridad competente y la respuesta efectuada al mismo, quisiera conocer su opinión respecto a la posibilidad de dotar a esta importante institución de educación superior con autonomía plena, dejando de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y, de ser así, desde su punto de vista, si sería este el momento más adecuado para su implementación. En otro contexto, en el marco de las atribuciones de la Secretaría que usted dirige, siendo la responsable de velar tanto por la educación como por la cultura de México, en donde a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CONACULTA, como órgano administrativo desconcentrado de la SEP, se coordinan las unidades administrativas e instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes. Es así que los proyectos culturales constituyen instrumentos indispensables para la atención a comunidades, sectores y problemáticas que el gobierno no tiene posibilidad de atender, pues las estrategias o los programas para atenderlos no llegan a zonas que han sido marginadas de la política cultural, fortaleciendo y apoyando directamente también a los colectivos, asociaciones, compañías y artistas en general que contribuyen a los procesos de desarrollo cultural de estos sectores no atendidos,
cuyos recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el presente año benefician directamente a la población en diversos puntos de nuestro país, operados por municipios, dependencias o asociaciones que contribuyen al desarrollo cultural y artístico. Sin embargo, a casi 10 meses de haber aprobado estos recursos, no se han liberado para instrumentar estas acciones, a pesar de que la mayoría han cumplido en tiempo y forma. Este honorable Congreso de la Unión autorizó para este 2014 recursos para financiar más de 240 proyectos, aprobó 13.746.4 millones de pesos para la cultura, así como ampliaciones por 4.601.3 millones para programas y proyectos culturales, ascendiendo a un total de 18.347.7 millones de pesos, donde este programa busca contribuir al desarrollo de proyectos específicos encaminados a la creación, difusión y fortalecimiento y consecución de una política cultural de Estado. Es así que la pregunta en concreto sería: ¿cuál es el problema que provoca el retraso por parte de la SEP y el CONACULTA para la ejecución de los recursos etiquetados en el Programa Anual de Proyectos Culturales 2014? ¿Y qué acciones emprenderá la SEP para solucionar esta problemática? ¿Y en qué plazo estaremos hablando para superar esta burocracia añeja? Por sus respuestas, gracias. Para dar respuesta tiene ahora la palabra el ciudadano Emilio Chuaifet, hasta por 3 minutos. 5 minutos. Diputada, primero le agradezco la pregunta y voy a contestar la parte final en 1 minuto. El tema cultural, que ya de alguna manera lo había tratado. No son 240 proyectos, son 470, son muchos más. Y de los 13,000 millones para estos proyectos hay 1,800. A la SEP solo han llegado 199, de los cuales el viernes estaban firmados 170 y hoy firmé 13, son 183, como consta en el documento notarial que entregué. Pero tenemos que resolver las cosas, no solo quedarnos en explicaciones. Vamos a instalar en CONACULTA varias mesas de orientación sobre los trámites que deben cumplimentarse, y que aquí traía yo varios, para que el expediente correspondiente sea firmado casi de inmediato. El 9.5% no cuenta con la autorización de Hacienda para recibir donativos, otros no están al corriente de sus obligaciones fiscales, otros presentan errores en el RFC de la organización civil, otros son responsabilidad del órgano interno solidario, otros no acreditan su objeto social, etcétera. Tengo la lista, pero no nos quedemos en la queja. Vamos a poner estos módulos para que los orienten. Vamos a pedirle a los evaluadores de CONACULTA que sean más rápidos en su trabajo, y de nuestra parte estarán resueltos los problemas de esa manera. Ahora voy al tema principal, el Politécnico. Usted mencionó que la Revolución Mexicana le dio a México algo muy preciado, la educación. Yo agrego, un hombre de izquierda muy respetable, un miércoles de 1916 en Querétaro, se paró a las 4 de la tarde en la sesión correspondiente a la discusión del tercero constitucional y le dijo a todos los revolucionarios: estamos, señores, en el momento más solemne de la revolución. Era el diputado Francisco J. Mújica de Michoacán. Muchos años después, el presidente Lázaro Cárdenas inaugura su mandato con una acción que todavía seguimos festejando los mexicanos. El 28 de diciembre, apenas 27 días después de haber tomado posesión, su secretario de Educación Pública, don Ignacio García Telles, anuncia la creación de una institución de educación superior, que es el Politécnico Nacional, que es orgullo de México y que es una gran institución superior de excelencia. Los problemas que se han venido presentando desde hace unas semanas tienen, a mi modo de ver, que ser reconocidos y admitidos de la siguiente manera. Ahí, por un cambio de plan de estudios y por el intento de un cambio de reglamento
que no tuvieron el soporte del consenso necesario para ser llevados a cabo, ahí se dio un movimiento sano, un movimiento respetuoso, pero al mismo tiempo un movimiento enérgico al que el gobierno de la República escuchó. Y no solo escuchó, sino que le presentó a las peticiones que legítimamente ofrecieron los integrantes del movimiento respuestas. Ahora estamos en espera de la respuesta correspondiente. Yo creo que en relación a la pregunta concreta del tema de la autonomía y de si este es el mejor momento, le tendría que decir con toda veracidad que este es el mejor momento para sentarnos a establecer las bases de la normalización de las labores del Instituto Politécnico Nacional. Yo creo que es lo que quieren los jóvenes y yo creo que es lo que quiere la sociedad y el gobierno. Y que sobre las bases de esa normalización y la Secretaría de Educación Pública, como decía el señor diputado, adquiere el compromiso en esta casa tan honorable y representativa de México de sentarse a platicar punto por punto para darle concreción, para materializar las respuestas que se han venido dando en favor de un movimiento que, repito, es plenamente sano y respetable por parte de la sociedad mexicana. Por último, antes de que me toquen la campana, se ha hablado aquí de la opacidad. Este gobierno no es opaco. Opacos eran los gobiernos que no tenían ni siquiera datos. Este gobierno tiene datos y realizó un censo y lo publicó. Y quien diga que no se dieron los datos sobre las escuelas que estaban dañadas y sobre los porcentajes de la falta de servicios, entonces no leyó la página del Atlas que INEGI y CEP publicaron el 18 de agosto con las 21,000 escuelas en peor condición de carácter de infraestructura física que tenemos en la República y para el cual el presidente diseñó el programa de la reforma educativa. Muchas gracias, diputada. Para hacer uso de réplica, tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Buenas tardes, señor secretario, sea bienvenido, compañeros y compañeras. Sin educación no hay justicia ni desarrollo. ¿Qué se puede informar? ¿Qué avances se pueden considerar en una política educativa más interesada, como se confirmó en la reforma educativa, en el control del sindicato de maestros, en el control de los trabajadores de la educación, que en la educación, en la calidad de la educación? Es ya de conocimiento público que ningún país puede transitar al desarrollo sin educación, sin capital humano, de altos niveles de preparación, científicos, técnicos y de alto rendimiento. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido premiado por los consorcios y los gobiernos que desean meter las manos y llevarse nuestros recursos energéticos, pero ha sido reprobado en su política educativa. De los 30 países, de acuerdo a la OECD, México es el que menos invierte en educación, en la ciencia y en la tecnología. Las contradicciones están vistas. Una de ellas es que en las zonas populares de las ciudades y del campo hay miles de escuelas sin mobiliarios. Eso lo confirma su comentario de hace un rato. Algunas sin techos ni pizarrones, sin maestros suficientes para el número para atender la demanda educativa de los niños, además de las deficiencias en la alimentación y la salud de millones de estudiantes que salen de la escuela por falta de recursos. Por otro lado, se regalan tabletas. Esto no puede pasar desapercibidos en esta reciente adquisición que se hizo, supuestamente con el beneficio de las o los estudiantes de educación básica. ¿Para qué sirve una tableta que no puede acceder al mundo virtual? ¿Cómo se puede aprovechar un dispositivo que dentro del salón de clase no es capaz de comunicarse con otro?
en vez de dedicar inversión y esfuerzo para reconectar a los centros escolares con la posmodernidad en una ciudad de conocimiento. Los funcionarios de la SEP optaron por regalar tabletas. ¿Y qué hay respecto al informe del INEGI del mes de abril, en donde se reportó 39,222 personas desaparecidas? Es decir, nadie sabía ni dónde se encuentran, y los 30,695 profesores comisionados o con licencia, hoy sí se sabe ya dónde están. Este es el resultado de los abusos del sistema educativo, que se ha venido engendrando por la clase política y que se ha ido beneficiando y sigue beneficiando del erario público. La exclusión de los jóvenes de las universidades públicas, la deserción escolar motivada por las carencias económicas de las familias, la desesperanza entre la juventud no puede emplear y no puede seguir estando sin generar una aspiración para para poder generar un avance en lo personal como jóvenes. Es importante decir que México necesita otra política educativa, escuelas de tiempo completo en todo el sistema de educación preescolar y primaria, apertura de las universidades para darle educación pública de calidad, laica en los 200,000 excluidos por cada año. México requiere de una mayor inversión, al menos del 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. México necesita una política educativa democrática y justa, pero sobre todo inteligente y nacionalista, para poderle dar a los mexicanos la oportunidad de estudiar y la esperanza de vivir bien. Una política de educación concebida como la estrategia para el desarrollo con justicia de todos los mexicanos y mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Luna. Y para formular sus preguntas, viene ahora la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Con el permiso de la Presidencia. Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chofet Chemor, sea usted bienvenido. Compañeras y compañeros diputados, hemos sido partícipes de las diversas reformas constitucionales que se han efectuado al sistema educativo con la finalidad de generar una transformación en las presentes y futuras generaciones de los mexicanos, tanto educandos como educadores. A un año de ser aprobada la reforma constitucional en materia educativa, ya contamos con resultados, como lo es la expedición de las leyes secundarias que se encuentran en vigor. Específicamente, me refiero a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y diversas reformas a la Ley General de Educación. Las reformas se han ido materializando en la mayoría de las entidades de la República. Hemos de destacar que la Secretaría de Educación Pública, los 31 estados y el Distrito Federal firmaron los convenios para la implementación de la reforma educativa, en donde se comprometieron a observar las disposiciones normativas que se emitan en materia del servicio profesional docente, aplicar los lineamientos para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, cumplir los elementos de normatividad mínima de cada ciclo escolar, operar el programa de escuelas de tiempo completo, como usted lo mencionó, señor secretario, actualizar los mecanismos de control de asistencia de los servidores públicos que prestan sus servicios al sistema educativo, entre otras disposiciones de igual importancia. El tema del servicio profesional docente es amplio y de una trascendencia de la mayor envergadura, por lo cual se está realizando una serie de modificaciones a las políticas, normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del sistema educativo nacional. Destacamos que la reforma incorporó el concepto del docente, quien es eje fundamental del sistema educativo nacional, de tal manera que la ley prevé que las autoridades educativas locales deben proporcionar mayor aprecio social por la labor desempeñada por los maestros. Asimismo, se prevé otorgar reconocimientos para los docentes basados en el mérito y no solamente en la antigüedad.
Aunado a ello, se ha iniciado el proceso para establecer el servicio profesional docente en la educación básica y en la educación media superior, a fin de que el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de docentes se realice sobre la base del mérito de la persona para desempeñarse en este servicio. Por ello, señor secretario, mi pregunta o mis preguntas versan en los resultados de dicho proceso, con el objeto de que conozcamos con mayor amplitud el estado del mismo. Quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron los resultados del primer concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior? ¿En qué entidades federativas se efectuó el concurso? ¿Cuáles fueron los lineamientos que se siguieron para realizarlo? ¿Y si se llevó a cabo el concurso para la promoción a cargos con funciones de dirección en los planteles de educación media superior? La Secretaría a su cargo rinde resultados, pero también tiene metas. Por ello, le pregunto, ¿cuándo se efectuarán los siguientes concursos y qué espera obtener con ello? Cabe destacar que las reformas en materia educativa ya están en vigor, ya se está actuando conforme a ellas, poniéndolas en práctica, pero es vital conocer los resultados para saber si los efectos son eficaces y eficientes. Por su atención y por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Pues ahora tiene el uso de la palabra el señor secretario de Educación Pública para dar respuesta hasta por 5 minutos. Diputada, creo que este es uno de los temas más importantes, no para el gobierno, para la educación en general. Se dice que solo puede haber reforma educativa, y este no es un supuesto que valga solo para México, ahí donde los mejores estén frente a cada grupo, ahí donde los maestros sirvan como instructores, se dice ahora, de los alumnos para que lleguen a su total realización como personas. Creo que en ese sentido, el haber iniciado este tipo de concursos que he dejado establecidos son distintos a los que se venían dando anteriormente, constituye un acierto no solo del gobierno, sino de los partidos que suscribieron el pacto del cual derivó la creación de los 3 sistemas fundamentales, el de evaluación, el de el servicio profesional docente y el de información y gestión educativa, que lo suscribieron y que ha ido materializándose a cada momento. ¿Cuántos, y voy a dar respuesta a una pregunta que se me hizo antes y dejé en el aire y que es muy importante por aquello de las opacidades? ¿Cuántos alumnos o cuántos pretensos docentes presentaron su examen en total, tanto para el acceso a la docencia en la educación primaria como para el acceso en media superior y para la promoción a cargos de dirección? En total fueron 164,900, porque recuerdo que fueron 907 los que se presentaron para ser promovidos a directores, fueron 130,000 aproximadamente los que se presentaron para dar clases en primaria y fueron 30,000 para dar clases en secundaria. ¿Cuáles son los porcentajes de promovidos? Lamentablemente no los que deseábamos, pero eso los maestros y nosotros sabemos que reclama todo el esfuerzo del gobierno para seguir invirtiendo en la formación continua del docente, compromiso que también hemos hecho. ¿Cuáles fueron los esfuerzos? 38% de promovidos en el caso de primaria, 32% en el caso de media superior y solo 28 o 29% en el cargo de promoción al cargo de director de una escuela media superior. Y creo que estos resultados que se han dado a conocer no esconden nuestra realidad, no pretenden hacerlo, simplemente dan por sentado
un hecho sobre el cual se tienen que tomar decisiones y encaminar políticas públicas para aumentar nuestro progreso educativo. Y otro punto importante que se trató aquí en cuanto a el señor diputado Gastelum Buenrostro fue que se dijo que había un mayor número, que no coincidía el número de jubilados con el de plazas a concursar y que tampoco había el número suficiente de plazas a concursar. Fueron en total, creo yo, 14 o 15,000 las plazas que se sometieron a concurso. Y tengo que decirlo aquí, que efectivamente hubo, dentro del periodo en el que todavía la ley lo permitía, basificación de muchos maestros. Basificación que no es atribuible a un solo sector. Los estados tienen el manejo y la operación de los sistemas educativos que les corresponden y ahí se dio la basificación. Yo estoy seguro, que también dejé de contestar eso, que el año que entra, que se volverán a dar los concursos correspondientes, entonces estaremos en aptitud de perfilar un número de plazas que corresponda más con la realidad. Porque gracias al FONE ahora ya no se va a poder dar de baja o se va a poder incrementar o se va a poder disminuir las prestaciones de un maestro o se va a poder moverlo de su área de trabajo, que son derechos que el maestro tiene, porque el fondo de aportaciones para la nómina educativa y la gestión va a permitir un mayor control de todos esos movimientos. Entonces, no hay opacidad, damos los resultados que lamentablemente no son los que muchos quisiéramos y por fortuna contamos, como en este caso de la profesionalización docente, con el magisterio que es el primer interesado en mejorar sus condiciones para responder a las expectativas no solo del grupo y del niño, sino de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Para hacer el uso de réplica, tiene a continuación el uso de la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su respuesta y como usted mencionó, señor secretario, la pregunta que hizo es determinante para el futuro de México. La educación es el motor generador de pensamientos y también es el pilar principal para el desarrollo de un país, pues todo factor productivo inicia siempre por el conocimiento. En este sentido, y de acuerdo a las cifras del INEGI, los jóvenes de 15 a 19 años generalmente cursan algún año de educación media, pero en un año no es suficiente. Así las cosas, un 43% de la población en esa edad no asiste a la escuela. Lo anterior es la antesala para el sistema superior. México requiere personas que puedan ser capaces de generar pensamientos muy críticos en razón de una preparación especializada, pero ahí vemos un déficit, pues también, de acuerdo al INEGI, las personas de 20 años que acuden a la escuela representan solamente 5 de cada 100. Esto último nos coloca, de acuerdo a datos de las ANUES, en niveles como Argentina, Corea del Sur, Francia, España, pero en la década de los 80 del siglo pasado. Por lo anterior, es claro que debe trabajarse por ampliarse la educación en la población. En la actualidad, en el Distrito Federal, la educación superior ronda sobre el 60%, pero hay entidades en donde llega apenas al 15%. Sabemos que el reto no debe constreñirse solamente a las leyes. Hay que hacer un esfuerzo en infraestructura, planes educativos, inversión económica y motivación para que los jóvenes tomen por opción carreras y prácticas diferentes a las tradicionales, para que en su momento tengan mejores ingresos y a su vez habrá campos de desarrollo para las futuras generaciones. Señor secretario, se están haciendo las cosas bien. El Congreso ya cumplió con su parte y usted, con su capacidad, está llevando las cosas a buen puerto. Y estamos ciertos que con unidad y con arduo trabajo lograremos
hacer crecer y mover a México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y a continuación tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, de la cual tenemos un reconocimiento para usted por su trabajo legislativo anterior. Señor secretario, tengo muchas preguntas que hacerle en tema educativo, sin embargo, por el tiempo haré algunas cuantas. Número 1, asuntos relacionados con el Estado de Guerrero. ¿Por qué no han bajado los recursos para la Universidad de Guerrero? Usted ofreció en una negociación con ellos de otorgarle 100 millones de pesos y no los han recibido. La otra, ¿qué podemos hacer con la Universidad de Guerrero? Le hace falta más de 180 millones de pesos para poder pagar la nómina de este periodo, para diciembre. Por otra parte, CONALEP, tenemos graves problemas con el personal de CONALEP, se sienten totalmente distintos a todos los demás sectores, en donde no tienen derechos. El argumento que ellos me presentan, que no tienen derechos a la seguridad social y que obviamente no están en las mismas condiciones que otros sectores y que requieren de su participación. Yo quisiera proponerle que, si usted lo acepta, hiciéramos una mesa de trabajo con ellos y tratáramos también los dos asuntos, el de la Universidad de Guerrero y el CONALEP, para evitar un movimiento nacional de todos estos trabajadores. Por otra parte, quiero comentarle que en las comparecencias que tuvimos con el secretario de Economía y con el secretario de Hacienda, hice la observación de que si queremos productividad en el país, lo que se requiere es incrementar la productividad desde los jóvenes. Cuando los jóvenes egresan de preparatoria, prácticamente no tienen conocimiento para el trabajo. Los jóvenes que egresan de secundaria, los que tienen mayor capacidad para el trabajo, son los que salen de las escuelas secundarias técnicas, agropecuarias, industriales, etcétera. ¿Qué va a pasar con las secundarias generales si no estamos generando con ellos ninguna formación para el trabajo? Por otra parte, ¿qué se está haciendo en relación a recobrar los valores que se tenían antes desde la primaria en la formación cívica, que nosotros, a esta generación, quienes rebasamos más de los 50 años, ya tenemos prácticamente una cultura cívica que no se está formando en estas nuevas generaciones y que hay una gran diversidad de opinión en cuanto a la formación de los jóvenes, de los niños. Quiero también comentarle que si hablamos de productividad, la propuesta es reunir a la Secretaría de Economía, reunir a la Secretaría de Hacienda, que ellos se ofrecieron, el secretario se ofreció estar en esa mesa de trabajo, usted como parte principal de la representación de educación pública y por otra parte Zagarpa, para iniciar con la primera etapa, para formular realmente los cambios que realmente se necesitan en los planes y programas de estudios para enfocar hacia la productividad. Mientras sigamos haciendo planes de estudios solamente de carácter académico y en donde no enseñamos ni a producir, ni a trabajar, ni a emprender, vamos a estar en un atraso tremendo en cuanto a la par que queremos establecer con los cambios productivos que van a venir en el país y con todas estas reformas que hemos aprobado y que con o sin aprobación de diferentes diputados se ha logrado la aprobación de parte del Ejecutivo, pero no están alineadas con el plan de trabajo que se requiere a nivel nacional. Revisando lo que es el plan nacional de lo que propone el presidente de la República, no están alineadas y le quiero expresar que observo que cada secretaría hace un gran esfuerzo, pero cada quien trabaja por su lado, no están unidas. Y para eso le propongo que también acepte la reunión de trabajo que se tiene que hacer con estas 4 secretarías para empezar como primera instancia, el modificar planes y programas de estudio de las normales de maestros, de los planes y programas de estudio de las escuelas secundarias y bachilleratos. Es cuando, señor secretario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Y para dar respuesta a estas preguntas, ahora tiene el uso de la voz el ciudadano secretario de Educación Pública, hasta por 5 minutos. Efectivamente, señor diputado, se acordó un apoyo económico de 100 millones para la Universidad de Guerrero que aún
no se ha otorgado y que podríamos tratar en una reunión, si usted puede, el jueves, y si no la semana entrante, dígame el día, para ver junto con el tema de CONALEP la seguridad social de sus trabajadores, porque sí es extraño en relación con la mayoría de los trabajadores del sistema que ahí laboran. En segundo lugar, tiene usted razón, tenemos que ver transversalmente el programa de Educar para el Desarrollo Económico. El presidente Peña Nieto nos dio en una de sus giras la instrucción para que el emprendedurismo fuera un núcleo educativo desde la educación básica. No tenemos que llegar a la secundaria ni a la preparatoria, hay que formar al niño desde los primeros años de educación en este terreno, en el del desarrollo económico, en el de educarse para trabajar, sin dejar de reconocer, es una convicción, que no se educa para un empleo, se educa para tener una vida y resolverla, pero ciertamente un empleo es parte de los problemas de esa vida y por lo tanto yo también estoy a sus órdenes, si me permite hablar con mis compañeros secretarios, ellos estarán de acuerdo porque les repito que es una instrucción precisa que nos dictó hace un par de meses el señor presidente de la República. Y es el momento, tampoco contesté esta pregunta en algún otro interrogante, de incluirlo en planes y programas de estudio. Creo que me preguntó el diputado sobre los planes y programas de estudio de las normales y cuándo estarían. Bueno, en primer lugar, el gobierno de la República, el gobierno que preside don Enrique Peña, está a favor del normalismo. No hay ninguna duda. El normalismo fue materia de 7 foros, 6 regionales y 1 nacional que terminó en La Paz, Baja California Sur, en el que se estableció el compromiso del gobierno de fortalecer a las normales y acercarlas más a su entorno, porque precisamente son escuelas que nacen y se desarrollan en relación a una circunstancia territorial y étnica o cultural, como quiera llamarse, específica. Y nosotros tenemos que hacer que el normalista crezca desde el punto de vista de las armas de conocimiento de las que puede echar mano para cumplir su misión. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo con usted, estoy a sus órdenes y si quiere al terminar la sesión, si ya fuera del tiempo de la misma, está mi gente aquí para que podamos establecer las fechas. Claro que sí, señor secretario. Y por último, solamente pedirle que nos haga favor de atender el asunto de la normal de Ayotzinapa. No hay que dejar pasar el tema, que vaya a convertirse esto en un foco rojo que vaya a incendiar al país nuevamente en un movimiento del 68. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas el diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, sin el ánimo de ser reiterativos, pero desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, recalcamos que el fortalecimiento de la educación temprana es la columna vertebral de la educación básica, y lo decimos con conocimiento de causa. Como resultado de las investigaciones de los neurocientíficos, han manifestado que es en esta etapa cuando el niño desarrolla los millones y millones de neuronas. Y si no se le da la estimulación adecuada a ese niño, no podrá desarrollar sus inteligencias múltiples.
Por eso nosotros señalamos que es fundamental. Y esto no lo decimos nosotros. En Cuba, ¿por qué fue el éxito de la educación en Cuba? Porque le pusieron mucha atención a la educación temprana. ¿Por qué en Finlandia? ¿Por qué hoy en Islandia? Y por eso nosotros, como la red hemisférica de parlamentarios y exparlamentarios, estamos impulsando, no solo a nivel del país, sino a nivel latinoamericano, que tomemos como referente del éxito de la educación a la educación temprana. En ese marco, yo quiero preguntarle y ser muy concreto. ¿Hasta cuándo se echará a andar la licenciatura en educación inicial, que es un hueco que no se ha podido llenar y que no hay especialistas en el ramo y que es fundamental para el desarrollo de la educación? Y por otro lado, la educación preescolar ha sido obligatoria y es obligatoria, pero no está cubriendo el 100%. Todavía en el país no se ha llenado al 100% esta iniciativa de ley que fue aprobada en el 2001 y que hoy es una asignatura pendiente también. ¿Y qué acciones está tomando la Secretaría de Educación Pública para la articulación de la educación temprana en el país? Porque también esa es una asignatura pendiente. Si no hay una articulación de la educación inicial en el país, no habrá éxito en la educación media ni en la educación superior. Por sus respuestas, muchas gracias. Pues ahora tiene el uso de la palabra el secretario de Educación para dar respuesta hasta por 5 minutos. Señor diputado, creo que este es uno de los temas en donde menos avance tenemos en la educación en México. Cuando hace 30 años fui secretario de Educación en el Estado de México, iniciábamos una serie de esfuerzos por elevar la matrícula en educación preescolar, sobre todo en aquellas áreas rurales donde los niños no eran enviados a la escuela por el gasto que representaba a veces cierto tipo de material y por las enormes carencias de los padres para enviarlos a esos planteles. Hoy la educación preescolar ha llegado a una matrícula importante, no ciertamente como la que tiene la educación primaria o la educación secundaria, pero que refleja ya un buen número de estudiantes en ese nivel que adquieren lo que entonces decíamos desde entonces que adquiría un niño en preescolar: psicomotricidad fina, sociabilización, capacidad artística, trabajo colaborativo, en fin. Pero hoy los neurocientíficos, como usted bien ha dicho, señalan que de los 0 a los 4 años el niño aprende con mayor velocidad e intensidad que en el resto de las etapas de la vida. Y al no atender este nivel como debiéramos, ciertamente estamos perdiendo una gran oportunidad de crecimiento educativo. En la Secretaría hemos estado creando un modelo de atención con enfoque integral en educación inicial, pero evidentemente el camino que nos queda por recorrer es muy, muy amplio. Queremos que las autoridades educativas de los estados se unan a este esfuerzo, dado que ellos son los operadores reales de la educación básica en sus respectivos territorios, en los estados de la República. Y queremos nosotros también expedir una normatividad consecuente que le dé organización a la educación inicial, capacidad de ser promovida y resultados netos en el incremento de la matrícula que hoy
no sé si esté yo equivocado, allá está mi subsecretaria y si me ve con ojos un poco extraños querrá decir que no estoy bien. Son aproximadamente 127,000 o 130,000 niños que están inscritos en educación inicial. 11%, pero la cantidad de la matrícula es más o menos esa. Ciertamente esto pues nos hace imposible el caminar en ese terreno con la velocidad que quisiéramos. Estamos en este momento procesando las ponencias que se presentaron en los foros. Asistieron cerca de 25,000 pedagogos y expertos y nos presentaron aproximadamente 18,000 ponencias. Estamos procesándolas para ofrecer el modelo educativo como proyecto, porque requiere ser consensado con todos los sectores de la sociedad que intervienen en la educación y entre ellos los padres de familia, por supuesto, para que a finales del ciclo escolar actual tengamos ese proyecto de modelo educativo. Y una vez que se apruebe, tenemos que hacer muchísimas cosas: la aprobación de nuevos programas, la aprobación de nuevos planes, la aprobación de nuevos materiales, la capacitación o formación del maestro en las áreas que aparezcan con motivo de las reformas y la actualización de aquellos que estando ya en servicio quieran adherirse a estas nuevas vertientes de la enseñanza para poder impartir educación inicial, entre otras muchas. Creo que educación artística, educación física, son áreas que existían y que se nos degradaron. Y quiero terminar diciéndole algo que no respondí en dos preguntas anteriores. ¿Qué estamos haciendo, aunque usted no me lo preguntó, con la educación moral, con la educación cívica, con la ética? Bueno, hemos hecho ya un esfuerzo que es preliminar de nuevos libros de quinto y sexto año de texto gratuito para los alumnos de primaria, y con eso estamos rehabilitando esa área. Espero que en el caso de la educación inicial no la rehabilitemos, sino la fundemos con un impulso que verdaderamente la haga indeleble y que no pueda retrocederse en ese camino. Muchas gracias. El propio diputado Héctor Hugo Robledo va a hacer su derecho de réplica. Gracias, señor secretario, por sus respuestas. Consideramos que no es una ocurrencia el tema que antes que comenté con anterioridad. Yo creo que es un tema toral y vamos a seguir insistiendo en ello. En otro orden de cosas, sabemos que la reforma educativa, y yo lo quiero decir también con todas sus letras, sin ambajes, nosotros estuvimos en contra, porque no se hizo el diagnóstico primero, y luego el modelo pedagógico, y finalmente la evaluación, que no, ¿cuál fue el temor de los maestros? Que eran medidas coercitivas que se tomaban en torno. Pero yo creo que en los hechos debe aclararse, y hemos tenido pláticas con los miembros del Consejo del INE, y están haciendo ellos su trabajo y diciendo que el INE no es la guillotina que cuelga sobre el cuello de los maestros. Y tendremos que defender también el normalismo, porque nosotros somos maestros normalistas, y sería una aberración no defender el normalismo en México. Yo creo que es la esencia, la cuna de la educación en México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rafael Ramírez fue una muestra de una escuela rural exitosa. Entonces, yo creo que no debemos abandonar por las famosas reformas estructurales, algo como también es el Instituto Politécnico Nacional, al que no debe desviarle su origen, porque fue con una visión de Estado
diferente a la que hoy es el neoliberalismo de México. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Y ahora tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputado presidente, buenas noches, compañeras, compañeros diputados. Señor secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemor, sea usted bienvenido a esta, que es su casa. La reforma constitucional y las leyes secundarias que aprobamos el año pasado en materia educativa constituyen la base jurídica para dar curso a la creación de nuevas condiciones para el fortalecimiento del sistema educativo. Señor secretario, cuando una acción es nueva, nos da preocupaciones. Y en este sentido, dentro de las reformas educativas, entra como complemento en lo dispuesto en la legislación educativa. A través de la reforma hacendaria se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, que sustituye al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que era el FAEP. Con base en las nuevas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 3º transitorio, este fondo entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2015. Con este mecanismo se busca el control necesario para el ordenamiento de las finanzas de la educación y el uso óptimo de los recursos. A menos de 3 meses de que entre en operación el sistema de administración de nómina educativa, el SANE, en el que se sustancia el FONE, tenemos preocupaciones porque usted ha hecho grandes esfuerzos para venir realizando un buen trabajo educativo y lo ha demostrado día a día. Por ello nos preocupa que en base a esto podamos tener algún contratiempo. Por ello le pregunto, ¿considera usted que es necesario ampliar la fecha para la entrada en vigor de la puesta en marcha del FONE a fin de establecer una etapa de transición para lograr la eficiente operación del SANE y garantizar que cada docente a lo largo de la geografía nacional reciba a partir del 1 de enero del 2015 sus percepciones sin alteración alguna? También deseo saber si para enero próximo el personal especializado que va a brindar la conducción de este mecanismo ya estará en condiciones técnicas, logísticas y de capacitación para la aplicación del pago del salario y remuneraciones que incluye en el FONE. Por último, señor secretario, ahora que en las escuelas se han reducido las aportaciones voluntarias de los padres de familia, deseo saber cómo tiene contemplado la Secretaría a su cargo cubrir el mantenimiento de las escuelas, ya que la Secretaría de Educación Pública nunca ha proporcionado el mantenimiento requerido a las escuelas públicas. Señor secretario, por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Y ahora tiene la palabra el ciudadano secretario de Educación Pública para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muy querida diputada, escuchándola, no pudo menos que recordar cuando fuimos compañeros y añorar el cargo de diputado federal, porque créame que es mucho más grato y productivo quizá que otros. Productivo no, pero grato sí, es muy grato. Quiero decirle que las preguntas que usted hace en relación al FONE son inquietudes que deben ser disipadas. Cuando se inició la reforma, ¿qué querían la inmensa mayoría de los buenos maestros que tiene México? Lo que quiere cualquier persona, certeza, certidumbre, que no nos cambien las reglas, que sepamos bien a bien cuáles son las reglas a las que debemos atenernos en nuestro trabajo, en nuestras prácticas, en nuestra convivencia social. El FONE es ciertamente una tarea muy importante y muy delicada, porque si tenemos errores, estoy hablando de la Secretaría, en este ejercicio vamos a afectar a los maestros en uno de los elementos que obviamente más le duele a cualquiera, y que es su salario y sus prestaciones. Creo que, bueno, primero sabe usted que el FONE ya es una realidad legal porque deriva de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que lo establece, y en consecuencia pensar en periodos de transición o en regresiones para estar seguros de que los resultados serán buenos, pues quizás salga tan caro como el empeñarse mejor en estos 3 meses que nos restan para lograr la eficacia completa en la materialización del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa. El personal técnicamente apto existe tanto en la Secretaría de Hacienda, en la Tesorería de la Federación, que recibirá la liberalización de recursos para que cada maestro cobre, como en la Secretaría de Educación, que asimilará todas las incidencias que vengan de los estados y que repercuten en la conformación del sueldo, como en los estados de la República, que tienen que mandar esas incidencias a la propia Secretaría. Pero yo quiero decirle que tenemos validadas, diputada, 29 de 32 nóminas. Nos faltan 3. Y que además no hemos realizado, y no hemos realizado en la Secretaría de Educación Pública. Es una responsabilidad que yo asumo porque hemos tardado en realizar otros esquemas necesarios para el FONE, la primera prueba piloto que tendremos que hacer a más tardar entre el 15 y el 31 de octubre. Y entonces tendríamos nosotros con mayor objetividad el conocimiento de que este sistema no va a fallar y que va a servir para que los maestros cobren sus servicios, pero al mismo tiempo sean respetados en los derechos que han venido conquistando a lo largo de sus trayectorias profesionales. Es, en mi opinión, lo que podría decirle, y algo que está ahí también entre los maestros. Va a afectar el FONE, los sueldos, los salarios, las condiciones en las que actualmente un maestro se desempeña. No, un ápice no. Los maestros no van a sufrir menoscabo alguno en lo que actualmente tienen. De tal manera que esto es algo muy importante, porque el tema que usted trata se refiere exclusivamente a la eficacia.
y esa tenemos que lograrla, no a la concepción que esta está dada y creo que muy bien lograda. Muchísimas gracias, doña Sonia. Para hacer su derecho de réplica, la propia diputada Sonia Rincón Chanona, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. Pero yo creo que también aquí en el lugar que hoy se encuentra, también es de mucha satisfacción, al igual que ser diputado. Lo esperamos en una próxima. Es de gran valor el diálogo que se desarrolla entre los poderes ejecutivo y legislativo en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno. Además de dar cauce a un ejercicio republicano, es la oportunidad para enviar a maestros y alumnos un mensaje de certidumbre en el que se dé cuenta de las acciones que se han puesto en marcha en el proceso de implementación de la reforma educativa, aquellas que permitan responder a las expectativas y cumplir con los objetivos que se generaron a lo largo de la aprobación de las leyes, que hagan posible que las niñas, los niños y los jóvenes mexicanos ejerzan plenamente su derecho a una educación de calidad, sin lesionar los derechos laborales, como usted lo ha manifestado, y las conquistas de los trabajadores de la educación. En el grupo parlamentario de Nueva Alianza estaremos, como siempre, atentos en la puesta en marcha del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, FONE. Se respete puntualmente, como usted aquí nos los ha dejado en esta comparecencia, puntualmente el salario y las prestaciones que recibe cada uno de los trabajadores de la educación, al tiempo que se apliquen con suficiencia y oportunidad los recursos necesarios para la operación de cada plantel educativo público. Quedo confiada en su respuesta, amigo secretario. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Siendo el final de esta primera ronda de preguntas y de conformidad con las bases que norman esta comparecencia, se concede la palabra para exponer sus comentarios al ciudadano Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación, hasta por 3 minutos. Señores presidentes de las Comisiones Unidas, señoras y señores diputados, el 3 de octubre de 1921 apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creaba la Secretaría de Educación Pública. El presidente Álvaro Obregón, 9 días más tarde, designó como titular a José Vasconcelos para iniciar los trabajos que el Estado revolucionario demandaba. Educación para todos. En 1920 éramos 16 millones de mexicanos y solo el 4% estaba alfabetizado. México se planteó entonces, a través del gobierno de Obregón y por conducto de la Secretaría de Educación, la alternativa. ¿Qué hay que hacer cuando el analfabetismo es asfixiante? La respuesta estaba en otros países que ya habían pasado por el mismo periodo crítico. Había que alfabetizar para que todos supieran leer y escribir, o había que escolarizar para crear escuelas donde recibiéramos a los niños que podían tomar la educación formal, o había que crear cuadros de élite, tanto universitarios como de otra índole, para efecto de que en cascada la sociedad misma se educara.
y México, a diferencia de muchos otros países, optó por los 3 caminos simultáneamente. Alfabetizó, escolarizó y creó los cuadros universitarios que harían del sistema educativo el paradigma y el soporte, la operación, el instrumento, el bisturí y además la capacidad de cura de los males que nos agraviaban en materia educativa. El presidente de la República, el presidente Peña, llevó a cabo durante su gobierno una reforma con el apoyo de los partidos políticos que se congregaron en el pacto para que la educación tuviera 2 nuevos ingredientes en relación a lo dicho en el tercero constitucional, que fuera de calidad y que fuera incluyente. Ciertamente coincido con quienes dicen que no hemos caminado todavía lo que deberíamos caminar para llegar a tener solidez educativa. Pero les recuerdo que llevamos 21 meses y que los problemas de la educación de México son de muchos años. Y repito la frase, nada es más preocupante y nadie es más enemigo de cualquier reforma que el que quiere que sus resultados se den de inmediato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Declaramos un receso por 5 minutos. Tuvimos la oportunidad de escuchar tanto la postura del funcionario público, el titular de la Secretaría de Educación, hacer su exposición sobre la glosa del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, pero también tuvimos la oportunidad de escuchar cómo respondió los cuestionamientos de las legisladoras y los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios en una primera ronda de preguntas y respuestas. Se ha decretado un receso de 5 minutos y posteriormente se dará paso a una segunda ronda de preguntas y respuestas. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, ya que la transmisión en vivo continuará. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes hay que comentar acerca de lo que estuvo realizando en su exposición aquí el titular de la Secretaría de Educación, donde señaló que hoy es una realidad la puesta en marcha de la reforma estructural en materia educativa y la consecución de sus objetivos de garantizar el derecho de los mexicanos a recibir educación de calidad y hacer de la educación la fuerza transformadora de México. Entre otros comentarios, después de su exposición y también en las respuestas de los cuestionamientos, informó que se implementó el Programa para el Desarrollo Profesional Docente a partir del mes de enero de este año 2014, que tiene el objetivo de garantizar una oferta suficiente, relevante, pertinente y con calidad que atienda las necesidades que derivan la evaluación interna y externa de las escuelas públicas de educación básica. Vamos a hacer una breve pausa. En cuanto reanude esta comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, continuaremos con esta transmisión. Por ello, lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Continuamos.